Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelcy Gómez y el día de hoy vamos a dar desarrollo a la actividad número 3 de la asignatura Pensamiento Crítico y Creativo. En esta oportunidad tengo la gran privilegio de compartir esta asignatura con mi compañera. Paula Andrea Marín. Muchas gracias, Paula. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Becerra. En este momento, entonces, yo voy a ser parte de este debate como moderador. El rol mío será moderador en este caso. En este momento nos encontramos entonces con Nelcy, Cecilia y Paula Andrea con el propósito de debatir acerca del aborto. Lo primero que quiero hacer es preguntarles desde el enfoque social que tienen ustedes, ¿qué opinan teniendo en cuenta este debate sobre el aborto, sobre la salud y bienestar de las personas? Eh, bueno, Santiago, muy buenas noches. Teniendo en cuenta su pregunta, es muy importante tener presente que cuando nos referimos a salud y bienestar, abarca todo con relación al querer tener un impacto social positivo y incurrir hacia unas buenas prácticas de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy importante tener presente el legalizar el aborto porque esto evitaría que existiera el aumento de mortalidad de las mujeres maternas. Al querer mitigar este impacto tan importante como es la mortalidad en mujeres, esto evitaría que existieran esas clínicas ilegales donde no cuentan con esas condiciones adecuadas para hacerlos en ese tipo de prácticas. Muchas veces se tiene en cuenta que penalizar el aborto, esto evitaría que su impacto social no fuera poco favorable. Es por eso que es muy importante tener en cuenta que, que al contrario, al penalizarlo, esto se convertiría en un riesgo y un mayor efecto en salud, donde sería un impacto más grande la mortalidad de las mujeres que se encuentran en estado de gestación y teniendo en cuenta pues también el tipo de situaciones por las cuales las mujeres deciden realizar este tipo de procedimientos. Bueno, compañera Paula, respeto muchísimo tu posición, ¿cierto? Pero voy a dejar por sentado, y acá voy a hacer referencia a que mi posición es rotundamente contraria a lo que tú piensas en cuanto a que no estoy de acuerdo al tema de que legalicen el aborto, mucho menos que lo normalicen. Toda vez es el derecho fundamental, es la base de todos los derechos, porque es el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, no lo comparto. Cuando me hablas de evitar mortalidades, está demostrado científicamente también que en la revista colombiana de ginecología deja claro que entre el 20% y el 30% de las mujeres que se enfrentan a un aborto presentan infecciones en los órganos pélvicos y más o menos 80 millones alrededor del mundo de esas mujeres sufren complicaciones que requieren tratamientos médicos que son sumamente costosos después de haber realizado un aborto que puede haber sido seguro y bajo las condiciones médicas que lo requieren, pero inmediatamente después continúan con su vida, se han visto afectadas y con graves complicaciones que después han sido demasiado costosos subsanar o remediar. O atender en el momento y los cuales también han conducido a la muerte. Entonces, independientemente de que sea más seguro, de que esté permitido o no esté permitido, no significa que no le ponga en riesgo primero, la vida del bebé que ya no van a nacer, ¿cierto? Y segundo, la vida de la persona, de la madre que en ese momentico está sometiéndose a estos procedimientos. Perfecto, excelente opinión de las dos compañeras. Ahora quisiera conocer la opinión frente a la calidad de vida y la vulnerabilidad que podrían tener estas personas. Bueno, Santiago, con respecto a este punto, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de vulnerabilidad, no solo hablamos de que la mujer se sienta vulnerada a sí misma, es también tener en cuenta que en la actualidad tenemos mujeres
que están de bajos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la pobreza en aquellas comunidades o poblaciones donde se existe la escasez de lo más primordial, que es la salud, el sostenimiento de sus familias, el poder tener ese asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos, es fundamental. Lastimosamente, podemos evidenciar también que hay una población infantil donde tienen sus hijos con edades muy seguidas. Está el chiquito de 2 años, el que le sigue de 5 años, con un grado de diferencia en edades muy mínima, lo cual es muy importante tener presente el legalizar el aborto, porque de esta manera se podría asegurar que se tengan la misma calidad de oportunidades y decidir sobre su mejor futuro, porque hay que tener también presente algo, que más adelante no sabemos qué tipo de situaciones o qué impacto social o qué patrones de crianza podrían tener estos niños teniendo en cuenta ese entorno social por el cual ellos ¿cierto? Se desarrollaron. También hay que tener también en cuenta algo, que basándonos en la revista científica de información para la innovación sobre el abuso sexual infantil, ellos resaltan algo muy importante que es el aborto terapéutico. ¿Por qué es importante el aborto terapéutico? Porque ellos identificaron a través de un instrumento de evaluación, a través de 15 encuestas y 15 preguntas que ellos realizaron, indican que es muy importante en este sentido y en estas circunstancias respaldar el derecho de que las niñas menores de edad y adolescentes tengan esa autonomía de poder ellos prevalecer y preservar esa niñez plena y evitar más adelante otros peligros a los cuales ellos, cierto, ellas han estado expuestas. Es muy importante también otorgarle el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre qué desean ellos para el futuro y de cómo es importante tener en cuenta ese tipo de situaciones de precariedad por las cuales ellas se han visto envueltas. Bueno, Paula, te escuchaba muy atentamente, ¿cierto? Y yo pienso que hay una forma muy importante y es que hay que prevenir. Cuando nosotros prevenimos desde los diferentes actores que hacemos parte de ese todo, hablemos en este momentico de la población menor que tú me mencionas y vulnerable, cuando nosotros involucramos a las diferentes instituciones educativas, locales, hospital, ciertos centros de salud, y nosotros hacemos una apuesta, por ejemplo, yo pienso, podrían implementarse desde esa parte de prevenir, prevención, apostarle más desde esa parte educativa a prevenir desde niños, porque si bien es cierto que la dinámica ha cambiado tanto en la sociedad, y es que tú antes, hablemos de 20 años atrás, 10 años atrás, tú antes tu vida sexual la podías empezar ya muy grande, ¿cierto? Ahora sabemos que las niñas están expuestas a muchas otras cosas y la sociedad como tal trae consigo ya ciertos permisos, por así decirlo, porque ahorita todo, digamos que dentro de la libre expresión, libre libertad, muchas niñas empiezan su vida sexual muy tempranamente, cuando ni siquiera emocionalmente están preparadas para absolutamente nada. Entonces yo pienso que lugar de decir, bueno, pueden abortar, una niña de 13 años, de 12 años puede abortar, donde tiene permiso entonces a hacer lo que considere, sin tener esa conciencia y esa responsabilidad de lo que implica el que todo tenemos, todo acto trae una consecuencia. Entonces yo pienso que es más desde involucrarnos y empezar a prevenir a muy temprana edad también. Si lo requiere, entonces que ya sabemos que una niña su vida sexual activa está a los 13 años, entonces empecemos a los 11. Empecemos más temprano y implementamos en todas las instituciones políticas públicas también que apoyen a las mujeres en situaciones difíciles. Por ejemplo, yo he escuchado mucho cuando dicen, ay, es que, ¿quién la mandó? ¿Cierto? Porque eso también uno sabe que es un factor negativo y psicológico cuando una mujer queda embarazada muy temprano. Es que usted quién la mandó, cuando también tu familia no te apoya. Pero estoy seguro que si hacen apuestas más importantes y más significativas, por ejemplo, programas de apoyo a las madres gestantes, promoviendo ayudas económicas, acceso a vivienda, acceso a la educación, acceso a atención médica, que son programas que reducen significativamente las tasas de aborto y que pueden mejorar la calidad de vida tanto de las mujeres como sus hijos. Cuando nosotros recibimos educación temprana,
y que estamos preparadas, seguramente vamos a tener otra visión de por qué sí o por qué no tomar ciertas decisiones. Tú tomas decisiones cuando no tienes ese Bueno. concepto de muchas cosas. Bueno, Nelcy, pues quería como también dar otro punto de vista con respecto a eso para dar pues continuidad al debate. También hay que tener en cuenta que hay una población también vulnerada en el sentido de, del hecho del aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el abuso sexual infantil y muchas veces y desafortunadamente esta población que estamos hablando, niñas y adolescentes, son las personas que se encuentran en estos momentos más involucradas y más limitadas e incluso más expuestas por el abuso sexual infantil. Entonces es muy importante tener en cuenta y reconocer que ellas tienen ese derecho de poder sentirse seguras y permitir tener esa certeza de que van a poder seguir desarrollando en parte, desarrollándose como unas niñas normales, de que puedan poder seguir disfrutando su niñez y su adolescencia, porque lastimosamente, hablando de ese entorno vulnerable en el que ellas se han rodeado, es donde ahí se desatan muchas problemáticas sociales. Entonces, es por ello que es muy importante tener en cuenta también el tema de legalización del aborto en este sentido, teniendo en cuenta pues que esta población infantil están expuestas al abuso sexual y que lastimosamente pues es así. Bueno, Paula, pues entonces ahí también tenemos claro que en Colombia está aprobado abortar bajo tres causales, ¿cierto? Tenemos tres causales que ya han sido aprobadas, entonces no es dar libre, así que entonces todas las niñas que quedan en embarazo porque desconocen métodos, porque están siendo violentadas, vulneradas, pero sabemos que entonces si acudimos a las instituciones en su momento y cuando en las instancias que son. No sé si tú lo sabes, pero entonces mira que tenemos que en Colombia está aprobado bajo tres causales, ¿cierto? Que es cuando la madre corre peligro de muerte, está comprometida la vida de la madre, cuando está con malformaciones o cuando las niñas menores han sido justamente abusadas. Entonces Ajá. considero que no es necesario realmente aprobar más o, o aceptar más o decir normalizar unos abortos cuando realmente se puede trabajar desde la prevención. Perfecto. Ahora vamos con nuestro último tema, que es el equilibrio emocional, físico y mental. Ok, bueno, aquí se debe salvaguardar todo el tema emocional de la gestante. ¿Por qué? Lastimosamente, no sabemos en qué tipo de condiciones, no estamos hablando en la mayoría de veces, sino en ciertas ocasiones cuando la madre está en ese proceso de gestación y se le detecta algún tipo de peligro cuando son embarazos de alto riesgo y que de pronto su bebé se encuentre quizás con un riesgo de llegar a este mundo con malformaciones en el feto, con enfermedades que quizás no tienen cura, con algún tipo de patología, perdón, que desafortunadamente no sabemos a futuro qué condiciones tanto sociales, emocionales y económicas puedan atravesar tanto la madre como el niño. Quizás esta madre se tenga que ver obligada, obviamente bajo el amor, ella lo hará también, pero se verá obligada a dejar su empleo, a dejar muchas actividades que para ambos obviamente es importante para dedicarse de lleno al cuidado de su hijo, porque de pronto la mamá no tiene algún tipo de apoyo, no tiene de pronto una pareja, no tienen una buena condición económica para poder solventar el tipo de tratamiento o el tipo de necesidades o insumos para poder tener un buen cuidado con su hijo. Entonces, cuando hablamos del equilibrio emocional, físico y mental, eh, tenemos que tener pues en cuenta esa parte de la madre como tal, cómo se siente y cómo se encuentra preparada ella para poder afrontar esta situación. Bueno, mi nena, pues te comparto que en una publicación sí, nos indican que el 30% de las mujeres que abortan experimentan trastornos psicológicos como depresión, ansiedad
y estrés postraumático, ¿cierto? Sí, Entonces, sabemos que si bien nosotras las mujeres, de hecho, cuando somos madres, yo tengo pues un hijo, una niña, también sufrimos todas esas cosas que tú nos indicas, ¿cierto? Y que podemos ver, podemos asumir nuevos retos de entonces somos mamás y ya nos toca retirarnos del empleo, como tú dices. Yo pienso que también por eso es tan importante dar esa nueva oportunidad de mirar más allá. ¿Qué puedo hacer más allá de decir voy a abortar? Por ejemplo, también están, yo lo sugiero a manera personal, cuando una persona, digamos que queda un embarazo en esos términos en los que ya hemos hablado, ¿por qué no pensar en la adopción? La adopción también es una oportunidad, no solamente para la madre, es una oportunidad para esa persona. Estás respetando el derecho a la vida y no estás fomentando el que entonces yo que en embarazo y aborto porque sí, y aborto porque no, es que no es cualquier cosa. Estamos hablando de una vida, de una persona. Entonces yo considero que es buscar, agotar todas las alternativas y vuelvo y lo digo, muy desde ese acompañamiento que todo los actores que están involucrados puedan tener y muy desde la mano con las políticas públicas que las entidades locales puedan suministrar para este tipo de casos. Perfecto. Entonces, agradecerles por la intervención de las dos, agradecerles también por darnos este espacio de, de reflexión y de análisis frente a este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Paula, te cuento que me parece súper interesante